Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Well, we have beginning the class, as always, reading the versicle. And for this week, we are talking to don't be hypocritical. Don't be hypocritical. In this case, is in Matthew 6:2. And the Lord said to us, so when you give to the needy, do not sound a trumpet before you as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Truly I tell you, they already have their full reward. Well, me acompañan este día a Bible Hub, en donde vamos a revisar algo otras traducciones. Vamos a concentrarnos ahorita en la New American Standard Bible. En esta versión comienza diciendo, so, when you give to the poor. Cambia el vocablo de needy cuando le des al necesitado y aquí nos dice cuando le des al pobre. Y siempre está la idea de do not sound a trumpet, no tomes no suenes una trompeta delante de ti, as the hypocrites, como los hipócritas en las sinagogas, en las calles. Y luego dice, that they will be praised by people. Aquí hay un cambio también en esto, ¿verdad? Will be praised, que serán honrados, ¿verdad? Serán alabados por las personas. La de 1995 es bastante similar. Habla de give to the poor. Habla de do not sound a trumpet. Nos dice de they may be handled by men. Y la de 1977 sí cambia un poco, porque en esta es bastante parecida a la Reina Valera. Reina Valera 1960 nos dice, o nos habla de la limosna. Y pues notarán que esto anda unos años cerca, ¿verdad? 17 años quizás de diferencia, pero anda cercana a esa traducción. Y tiene when therefore you give alms, entendiendo como alms, como limosnas. Entonces, cuando des limosnas sería este, que sería prácticamente el mismo vocablo que usa la Reina Valera. Bien, pero el día de hoy vamos a terminar viendo la Amplified Bible, porque tiene un par de cosas interesantes. Nos dice, so, whenever you give to the poor, la misma idea, cuando le des al pobre, and you act of kindness, y hagas actos de amabilidad. O sea, no solo es la ayuda económica, sino cualquier acto en donde nos mostremos como personas amables. Dice, do not blow a trumpet before you. Ya habíamos visto eso de blow a trumpet, literalmente sería como soplar una trompeta, pero lo traduciríamos mejor como sonar, no suenes una trompeta delante de ti. Y nos dice que lo que Jesús quiso decir, porque todas esas son alusiones que Jesús hizo, o sea, son figuras retóricas que Jesús utilizó para comparar cosas con el actuar. Entonces, de acuerdo a eso, soplar una trompeta es to advertise it, para anunciarlo, para que los demás sepan qué es lo que estoy haciendo. Y luego nos dice, as the hypocrites do, como los hipócritas hacen. Y nos dice qué es lo que quiso decir Jesús al utilizar el término hipócrita o hypocrites, que vendría del inglés, que ya lo habíamos visto anteriormente. Nos dice, like actors acting out a role. Es decir, Jesús fue, o a él le debemos, el hecho de que el concepto de hipócrita se aplique en la actualidad a aquella persona que dice una cosa pero hace otra, o aquella persona que le gusta mostrarse como alguien, digamos, muy piadoso, pero que en realidad no lo es. Entonces, like actors acting out a role, les quiso decir acá, no lo hagan como personas que fingen ser otros. No lo hagan como actores actuando en un papel, porque al final de cuentas sabían ellos que estos hipócritas, como lo hemos dicho anteriormente, eran personas que mostraban sentimientos falsos. Eso es lo que les estaba diciendo prácticamente.
Y claro, ¿quiénes iban a las sinagogas y quiénes andaban en las calles haciendo esto? Los escribas y los fariseos, los más religiosos. Em, por eso decíamos, la molestia de decirles hipócritas, em, hoy la entendemos en términos de qué es la hipocresía, pero modernamente. Pero en tiempos de Jesús, la ofensa era más bien el haberles comparado con los griegos, y no con cualquier griego, sino con los griegos que pertenecían al teatro, que de acuerdo a, a las creencias judías eran de lo más pagano, porque resulta que en las obras de teatro en ese tiempo lo que se tocaba o lo que se veía a nivel de ciertos temas eran cosas muy, digamos, con muy pocas virtudes. Ahora, nos dice, so, that they may be honored and recognized and praised by men. Ese tiene tres cosas, que lo hacen, ¿verdad? Para ser honrados, reconocidos y alabados por los hombres. Han incluido las tres posibles connotaciones del texto original. Honrados, reconocidos y praised, alabados por los hombres. I assure, este es un término que pocas veces vamos a ver esta palabra, pero es como yo les aseguro, ¿verdad? Sería como asegurar algo. I assure you and must solemnly say to you. Y de la forma más solemne les digo, they already have their reward in full. Ellos ya han tenido, dice, su recompensa completa. ¿Qué es eso de la recompensa completa? Porque aquí, cuando escuchamos eso, de cierto les digo que ellos ya han recibido su recompensa, como lo hemos visto algunos, received their reward, significa que Jesús está diciendo, bueno, ya los alabaron, ya los honraron, ya los reconocieron, ya hicieron toda esta pompa por ser buenos, por ayudar a los poors. Ya no van a recibir nada más. Ya recibieron suficiente honra. Ni siquiera esperen que en la vida por venir les vaya a tocar algo, porque ya recibieron, o sea, ya decidieron recibir esa honra aquí y no allá. Bueno, esto es como cuando a un niño, ¿verdad? Le decimos, bueno, se le compra un regalo, pero el niño está insistiendo que lo quiere abrir ya, que lo quiere abrir ya, que lo quiere abrir ya. Y se le dice, mira, si te esperas, no solo vas a poder abrir ese, sino que te voy a regalar dos cosas más. Pero el niño viene y dice, no, yo quiero ya abrirlo, no quiero los otros, yo los quiero ya. Entonces pierde la oportunidad de tener en vez de uno, tres regalos. Lo mismo sucede acá. Cuando nosotros venimos y hacemos actos, llámeseles de caridad, actos de amabilidad, cualquier cosa que pueda parecer con buenas intenciones, con el propósito de que los demás nos vean, estamos perdiendo una recompensa celestial. Estamos cambiando un caramelo, ¿verdad?, por la bolsa entera. Es decir, agarramos uno de esos cuando podríamos tener muchos más si actuásemos de acuerdo a lo que Jesús nos mandó. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos y ahora vamos a la siguiente parte de nuestro libro de McCarthy. Well, vamos a el number 2. Phrasal verb, what do you mean? ¿Qué significan o cómo vamos a aplicar lo que vendrían siendo las frases verbales? Bueno, first we have letter A, the most common verbs. Here are the most common verbs that form part of phrasal verbs. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica. Necesito que enciendan sus micrófonos, quien tenga la respuesta, y trate de darla lo más inmediatamente posible. Vamos a hacer un review de los meaning in Spanish for this verb. Voy a ir leyendo el verbo y ustedes me dan cuál es la traducción. Ok, let's get started. Vamos con el primero. El primero dice break. What is the meaning for break in Spanish? Tell me. ¿Qué significa break en español?
Hello, I don't hear you. ¿Les escucho, chicos? What is break? Romper. Thank you, Patricia. Good on. What is bring? What is the meaning for bring? In Spanish, tell me. Traer. Okay, thank you, Alejandro. And what about call? Llamar. Llamada. Okay, good on. And what about come? Cortar. No. This is cut. Cortar is cut, but in this case is come. Llegar. Llegar, venir, okay. And what about get? Obtener. Okay, can be. And give, tell me, what is the meaning for give? Dar. Dar, okay. And go? Ir. Okay. Keep? Guardar. Okay. Nice. And what about knock? What is knock? Tell me. Golpear. Golpear, okay. Could be knock or like tocar también. What about look? Mirar. Mirar. Okay, very nice. And make? Tell me for make. Hacer. Good on. And pass? Pass. Pasar. Okay. Peak. What is the meaning for peak? Nobody? Elegir. No, maybe Guardar. guardar. It can be maybe, but there is another one. Agarrar. Maybe can be like this one. Maybe. Well, poll. What is poll? Encuesta. This one. No, because it's a verb. It's not a noun. In this case, it's the verb. It's the action. Tirar. Okay, good done. And pat, Poner. run, Correr. set, Poner. it could be maybe another application for set. No, okay. Take Tomar. and O agarrar. okay, very nice. And the last one, torn. Tomar. That is for take, but for torn. Tell me the meaning for torn in Spanish. Doblar. Very nice, doblar o tornar. De hecho, de ahí viene más o menos la idea de tornar. Ok, good done. Bueno, creo que la mayoría de estos verbos los conocemos. Ahora resulta que estos son los más common verbs con phrasal verbs. Es decir, si nosotros nos aprendemos los meaning de estos verbos básicos, excelente, lo sabemos. Pero ahora vamos a encontrarnos con que la mayor parte de frases verbales residen en estos verbos. Significa que por cada uno de estos encontraremos un juego muy amplio de expresiones que vienen a tener modificaciones sobre estos que están acá. Para hacer más o menos un ejercicio, por ejemplo, si agarramos break, a break le podemos agregar la palabra up, break up.
Y dijeron que break significaba romper. Pero y ahora, break up, ¿qué significa? What is the meaning for it? ¿Mm? Ok, some idea, ¿alguna idea de qué diferencia hay entre decir break y break up? No. Well, veamos otro. Veamos about take. Me dijeron take, tomar o agarrar. ¿Y qué hay con take down? ¿Qué sería take down? ¿Sería lo mismo que take o es algo diferente? Es diferente. Es diferente. Ok. Es una acción diferente. Por ejemplo, los vi un poquito con duda con lo de pick. Veamos si le agregamos a esto la particle up. ¿Qué será pick up en este caso? Por ejemplo, si nos vamos a get y ponemos, por ejemplo, get over. ¿Qué irá a hacer get over? Bueno, a la larga daríamos o estaríamos ante situaciones diferentes. Pasamos de un break, que es el verbo romper, a break up, que es terminar una relación amorosa. Un break up es cuando una pareja rompe amorosamente. Claro, la idea de break nos puede dar el indicio que tiene que ver con un rompimiento, pero en este caso es un rompimiento de una relación. Ahora, get over. Sabemos ya que es get, sabemos ya que es over, pero la aplicación de un get over vendría siendo superar algún problema o un obstáculo, reponerse de un obstáculo, de una situación, de una enfermedad. Tenemos, por ejemplo, pick, que por ahí dijeron algo como agarrar o tomar. Sí, es recoger algo o agarrar algo. Vendría siendo una posible traducción. Pero ya cuando decimos pick up, pues se refiere al hecho de agacharse, agacharse y ponerlo en un lugar. Algo que está abajo, lo tomo y lo llevo hacia arriba. Es como levantar algo. ¿Bien? Y luego tenemos take y take down. Acabamos de ver en la lección anterior que se refiere a tomar nota, a escribir algo. Entonces, take, tomar, take down, tomar notas, podríamos decir, escribirlo, like write. Entonces, resulta que de estos vamos a encontrar más adelante el desarrollo de las unidades 6 al 12 tienen que ver con todos ellos. Es decir, McCarthy decide dedicarle un capítulo a cada uno de estos a partir de las unidades 6 al 12. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente, el literal B. Dice, the basic meaning of a verse in A refer to concrete actions. Ajá, ok, wow. Vamos a marcar aquí conceptos que nos van a servir ahorita bastante. Vamos a hablar ahora de concrete action. What is concrete action? Acciones concretas. An example, break means separate into pieces. Esa sería la acción concreta para el verbo break. Separar algo en piezas o en partes. Luego nos dice, that when they are part of phrasal verb, they often have abstract meaning too. Ahora, estamos entre esos dos conceptos que van a ser muy importantes para este capítulo. McCarthy ahora viene y nos dice, bueno, las frases verbales en términos de los verbos, se va a concentrar él ahorita no hablarnos de las partículas, sino de los verbos. En términos de los verbos pueden tener dos posibles meaning. Uno es concrete y otro es abstract. Cuando hablamos de un concrete meaning, se refiere a lo más literal. Lo concreto significa lo material, lo que se puede ver y palpar. Por otro lado, cuando nos menciona aquí McCarthy de abstract meanings, nos está haciendo alusión
a que hay ciertas cosas o ciertos meanings que no van a ser cosas físicas. Van a ser, digamos, cosas más de la metacognición nuestra, es decir, de nuestros pensamientos, cosas que existen en nuestra mente, pero no físicamente. Luego dice, sometimes the concrete meaning can help you guess the abstract meaning. Habíamos dicho, nosotros a partir de conocer qué significa en español el verbo, qué significa en español la particle, podemos inferir qué significa la frase verbal. Y eso funciona bien. Aquí nos está diciendo que si sabemos el significado concreto de una frase verbal, podemos tratar de saber, de adivinar, de inferir cuál es la aplicación abstracta de esa frase verbal. Entonces nos dice, por ejemplo, you can look back to wave goodbye to someone as you leave in car. That is the concrete meaning. Look behind you. Or you can look back on your past life. And it is the abstract meaning, remember or recall. Nos da aquí un ejemplo con la misma frase verbal. La frase verbal es look back. Look back. Ya sabemos qué significa look. Me dijeron mirar, observar algo. Y back sabemos que tiene que ver con lo que está atrás. Pues puede ser la espalda o lo que está atrás. Entonces, nos dice que en primer lugar, look back. Su concrete meaning es look behind you. Ver detrás de ti. Entonces, en la frase que está de ejemplo, you can look back to wave goodbye to someone as you leave in car. Dice, hey, tú puedes venir y mirar atrás. Y wave es sacudir la mano, ¿verdad? Para decir goodbye. Mientras vas en un carro. Y luego nos dice, you can look back on your past life. Puedes mirar atrás, diríamos acá en español. Puedes mirar atrás para decirle adiós a alguien. Puedes mirar atrás en tu vida pasada. Al final de cuentas, la traducción de look back para nosotros es mirar atrás. Pero esto puede tener una aplicación concreta que es la parte física de literalmente mirar atrás, o sea, darme la vuelta y ver a lo que tengo detrás, o un significado abstracto que es mirar atrás en el tiempo, en el pasado. ¿Por qué es abstracto mirar en el tiempo o en el pasado? Puesto que ya no podemos tocar nada del pasado. Eso ya quedó atrás, ya no podemos retornar, no hay una máquina del tiempo. Por eso se considera que es un concepto abstracto y el otro un concepto concreto. Todo lo que tiene que ver con el plano fisiológico o físico es concrete. Pero estas cosas que solo las podemos manejar en conceptos mentales vienen siendo abstractos. Ahora, veamos acá. En este chart nos dan 3 verbos. Give, get, and come. Ya vimos el significado individual de cada uno de ellos. Vamos a ver una aplicación concrete y una aplicación, en este caso, abstract. Pero vamos a tratar de ir marcando la frase verbal. En el concrete meaning dice, I gave my essay in yesterday. Nótese, ¿cuál es la estructura de esa frase verbal? Give something in. Give something in. Porque se le está aplicando a un objeto que es una cosa, un ensayo. Le di mi ensayo ayer, dice alguien. Yo le di mi ensayo ayer. Entonces, dar el ensayo es give in. Give in. Give essay in. Give my essay in. Está en pasado, porque es una acción que ya ocurrió. I gave my essay in yesterday. ¿Qué significa haber dado ese ensayo? En este caso es handed
into the t-shirt. What is the meaning? Se lo di en la mano. Fue algo concreto. Entonces, give something en términos concretos, es darle algo físico a otra persona. Entregarlo físicamente. Vamos ahora a la abstract meaning. Dice, her parents finally gave in. Vean la estructura. Finally gave in and let her go to the party. Nótese cómo va esta. Esta solo es del tipo de frases verbales gave in hasta el final de esa oración. Recordemos que ahí hay dos oraciones y la separación entre ambas es en, es el i. Entonces, esa oración termina con gave in. Significa que es una frase verbal que no necesita objeto. Recordemos, esos conceptos hay que irlos acumulando. Es decir, ya en el capítulo 1 estudiamos los tipos de frases verbales y cómo esas iban a clasificar dependiendo de la posición del objeto, si el objeto era un something o si era un somebody. Y en este caso estaríamos ante lo que sería una frase verbal que puede tener como objeto a una cosa y estar en medio de give y de in, o que también puede usarse al final sin necesidad de un objeto, simplemente diciendo give in. Entonces, eso de her parents finally gave in, porque está en pasado, es como decir que sus padres finalmente la dejaron hacer algo. ¿Cómo comprendemos el giving al final? Ahí nos da la explicación. ¿Cuál es el meaning abstract detrás de esto? Es agreed to something they had refused before. Un gave in es como cuando nosotros decimos cambió de parecer. Es alguien que cambia de parecer. Me había dicho que no a esto y hoy me dijo que sí. Yo le había pedido permiso de ir a la fiesta, dice ella. Había pedido permiso de ir a la fiesta y me habían dicho que no. Pero hoy mis padres vinieron y tuvieron un gave in o un give in. ¿Qué significa? Cambiaron de parecer. Entonces, una forma de traducir eso podría ser her parents finally, sus padres finalmente cambiaron de parecer. And let her go to the party, y la dejaron ir a la fiesta. Entonces, nótese allí donde está ese be changing, porque tenemos change, existe el verbo cambiar, pero este es un gran cambio entre usar el verbo change y usar la frase verbal que es gave in. Porque podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no decimos si existe el verbo cambiar y podemos hablar de pensamiento? ¿Por qué no decimos her parents finally changed their thinking about let her go into the party? Bueno, regresamos a lo mismo. Cuando lo decimos así, se mira o se escucha todo complicado, porque estamos usando un montón de palabras que se resumen en gave in. Change the form of thinking about something. Eso vendría siendo resumido un gave in. Y se usa al final, sin objeto. Bueno, ese es para give. Entonces, dos significados diferentes. En el primero, entregarle a alguien algo en la mano, algo físicamente, y en el segundo, cambiar de parecer sobre algo que al principio no estaba de acuerdo, pero hoy ya estoy de acuerdo. Vamos a el siguiente, que es get. Dice, she got on the bus. Este ya lo hemos visto y quizás aquí sería como para reforzar el concepto de, voy a poner un color diferente para los objetos, para que entendamos que este es el objeto de la frase verbal y en este caso es este. Cuando estudiamos prepositions, ahí decíamos, mire, cuando es transporte público, se usa siempre on. Cuando es transporte particular o personal, se usa in.
Entonces acá lo vemos esto reforzado por medio del uso de phrasal verbs. Dice, she got on the bus. ¿Qué es ese get on the bus? Porque puede ser get on y un mean of transport, entrar a un medio de transporte público. Eso significaría get on y puede ser the bus, the ship, the plane, the train, cualquier medio de transporte público. Eso es lo concreto, entrar. Ahora, en el otro lado, en el abstract, tenemos Jim and Mary don't get on. Don't get on. Bueno, en este caso sería una frase verbal sin objeto. No tiene objeto, se usa al final. Entonces siempre vamos a distinguir que las frases verbales cuando no tienen objeto van al final de la oración. En cambio, cuando tienen objeto pueden ir ahí como en medio, pueden ir al principio o pueden ser parte ya del cierre de la oración como la anterior. Pero ¿qué es get on aquí en el abstract meaning? Don't like each other and not be friendly. No llevarse bien. Eso significaría get on, no llevarse bien. Es como get along. De hecho, es sinónimo de get along. Get on, get along. Significa casi lo mismo que es llevarse bien. Ahí dice gustarse, pero es que no tenemos buena relación. Entonces, ¿cómo traduciríamos Jean and Mary don't get on? Jean and Mary no se llevan bien. Well, ahí estaríamos ante un abstract y un concrete. Llevarse bien podría confundirnos porque decimos, pero yo los veo peleándose, pero yo los veo discutiendo. De acuerdo, pero ese es el reflejo de el sentimiento interno. O sea, entre ellos se caen mal. Y para caerse mal, usted pues puede disimularlo. Puede ser como lo que estábamos hablando, en lo de hypocrisy, en el versículo. Ahí puede aplicar lo de hipócrita, que tiene la máscara aquí, que no muestra que el otro le cae mal, pero por dentro tiene otra cara. Se puede ocultar en lo físico, pero no se puede ocultar lo que está adentro de la mente. Por eso decimos, los abstract meaning tienen que ver con el thinking, con el pensamiento. Tienen que ver con todo aquello que está aquí en nuestro cerebro. Algunos dicen está en el heart. Otros dicen, no, eso viene del liver, viene del hígado. Well, it's about feeling and emotions. Let's go to the last one. Vamos a terminar con la última. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Nos va a dar mucho más tiempo. Vamos ahora con come. Dice, would you like to come run? Come run this evening. En este caso, el objeto es una cosa, es un periodo de tiempo. Sería this evening. Come, bueno, sería came a run something. En este caso es come to my home, ir a mi casa. Bien. ¿Te gustaría ir a mi casa? Entonces, come a run es una acción de caminar, de transportarse y de llegar a un lugar y hacerse presente. Luego nos dice en la otra parte, para la frase verbal, pero con su aplicación abstracta. He wasn't conscious for 3 hours, but came run in hospital. Came run in hospital. Aquí estaríamos ante otra que no tendría un objeto, no tiene un objeto. ¿Qué es came run? Ahí dice became conscious again. Volver a estar consciente. O sea, él estuvo inconsciente por 3 horas. Aquí nosotros podríamos usar en español, pero despertó en el hospital. Bien. Pero volvió en sí en el hospital. Tomó conciencia nuevamente en el hospital. Cualquiera de esas 3 cosas en español sería come, run, pero en formato abstracto. Ahora, podríamos nosotros decir, y adelantándonos con esto, bueno,
Entonces quiere decir que cuando sean frases verbales que no llevan objeto, siempre tienen abstract meaning. No, esa es una coincidencia y yo creo que McCarthy las escogió muy bien para que nosotros pudiésemos retomar lo del capítulo 1, ¿verdad? Ir viendo la estructura de las frases verbales, la estructura gramatical, el patrón que estas siguen e ir diciendo a dónde pertenecen, pero no necesariamente todas las frases verbales que no tienen objeto son abstractas. Vamos a encontrar algunas que no. No se vayan a dejar ir por esa idea. Aquí tenemos la suerte de que estas tres son así, pero podemos encontrar otras que no aplique que vayan a ser abstractas. Bueno, entonces, eso sería el chapter number 2, el literal A and B. Para mañana vamos a hablar un poquito más de el literal C, que nos habla acerca de synonyms. Esto ya lo habíamos visto cuando fuimos al diccionario de Longman, en donde podemos encontrar algunos sinónimos de algunas frases verbales o palabras o verbos que vienen a sustituir las frases verbales. Y en resumen, lo que vamos a hablar el día de mañana es que las frases verbales resultan ser como más cotidianas que algunos otros verbos que los vamos a ver como muy formales, ¿verdad? Pero eso ya no tenemos tiempo para el día de ahora. We are going to talking about it for that tomorrow. Okay. Goodbye, everybody. Thank you for coming. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye. May God bless you, everybody.